A las 10 de la mañana de este viernes, Pedro Sánchez desvelará en una declaración institucional si adelanta las elecciones y, en caso de hacerlo, la fecha elegida para ir a votar. El presidente del Gobierno nos dirá, por tanto, si entramos o no en los minutos de la basura de esta mini legislatura. Ministras como la de Hacienda dan por seguro el adelanto electoral y portavoces como la de la Junta quieren que ese día coincida con las municipales y autonómicas, el 26 de mayo. En horas saldremos de dudas. Bienvenidos. Nuestra imagen del día la vuelve a protagonizar este jueves Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno nos sacará de dudas este viernes y nos dirá si vamos o no a votar en breve. En vísperas del acontecimiento, la ministra de Hacienda da por seguro el adelanto electoral y la portavoz de la Junta recomienda el superdomingo para ahorrar, dice, en gastos electorales. Presidente, ¿qué va a hacer esta tarde? El presidente el viernes comunicará la convocatoria de elecciones y, por tanto, ya conoceremos, no hace falta nada, es mañana. Correcto. Ya conoceremos justamente la fecha y a partir de ahí, pues no. Seguiremos trabajando, como he dicho anteriormente, porque el Ministerio de Hacienda no es un ministerio que se pueda parar nunca. Quiero decir que nosotros tenemos que seguir todos los días dando cuentas, rindiendo al conjunto de los departamentos, a los ciudadanos. La maquinaria sigue en marcha. Lo que podemos pedir al señor Sánchez es que piense en los ciudadanos, piense en el país e incluso cuando convoque elecciones evite duplicar los gastos. Unas elecciones suponen un gasto importante. Si ya tenemos una fecha, pues parece razonable que puedan coincidir las fechas y al menos, aunque solo sea por el criterio de ahorrar y de ser eficientes en el gasto público, creo que puede ser muy razonable aprovechar la misma fecha. Antes de dar por finiquitada la legislatura, a las ministras todavía les queda trabajo por delante. Por ejemplo, a la ministra de Política Territorial, porque el lunes se reúne con el Ejecutivo Regional, una cumbre bilateral para abordar asuntos pendientes. La Junta teme que el posible adelanto electoral vuelva a dejar colgada la estrategia frente al reto demográfico. El vicepresidente de la Junta, acompañado de varios consejeros, se sentará el lunes con la ministra Batet para retomar el plan de convergencia interior, reclamar más peso en los órganos de gestión de la Cuenca del Duero y, sobre todo, para agilizar la extensión de la banda ancha en el medio rural. Ya había una previsión de ese plan 300% por parte del Gobierno de Mariano Rajoy, se paralizó y se rebajaron las expectativas por parte del actual Gobierno del Partido Socialista. La reunión llega con un Gobierno débil, pero la Junta cree que hay que seguir trabajando porque problemas como la despoblación urgen. Sobre este asunto se felicita por la decisión del Parlamento Europeo. Se ha conseguido que sean incorporados los criterios de despoblación como elemento en el reparto de fondos de cohesión. No llegarán más fondos a España, pero sí podrán, dice, repartirse de otro modo y cree que es una buena noticia que el Congreso tumbase los presupuestos del Estado. Lo que hace es evitar todo lo negativo que tenían esos presupuestos para los ciudadanos de Castilla y León. Y estamos hablando de la subida de impuestos, estamos hablando de que no se materializan las desinversiones que proponían en Castilla y León. La ausencia de cuentas dejará menos entregas para la comunidad, pero la portavoz dice que son más los beneficios y que medidas como la subida de las pensiones o el sueldo de los funcionarios se mantenían con el presupuesto de Rajoy. Son días muy intensos en la política nacional con multitud de frentes abiertos. De alguno de ellos quiero hablar esta noche con el responsable del área de Economía y Empleo de Ciudadanos y cabeza de lista de este partido en las elecciones europeas. En Salamanca nos espera Luis Garicano. Don Luis Garicano, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Estoy encantado de estar aquí. Estoy de gira por Salamanca y por el resto de España presentando el libro. Igualmente, le pillamos a usted, como le digo, en Salamanca en plena gira de presentación de su último libro, El contraataque liberal. El sábado estará en la librería Orletún de Valladolid también presentando ese ejemplar. ¿Por qué cree usted que ha llegado la hora de ese contraataque liberal? Tenemos un incremento del populismo que se extiende por todo el mundo. Tenemos la victoria primero de la salida del Reino Unido, del Brexit, que crea esas fronteras en el Reino Unido. Tenemos luego la victoria de Trump 6 meses después y tenemos la victoria el proceso separatista que se lanzan al barranco
en un sinsentido también en Cataluña. Todo es un nacionalpopulismo, todo es volver a fronteras, volver a la tribu, y hay que combatirlo, porque si no, mucho de lo que hemos conquistado en los últimos 40 años en España, en los últimos 70 años en Europa, esa prosperidad, pues la podemos tirar a la basura. Dice usted que este libro busca el rearme ideológico que nos permite entender qué nos está pasando y plantar cara a los que quieren tirar por la borda la paz y la prosperidad que hemos alcanzado. ¿Qué nos está pasando entonces? Yo creo, la hipótesis del libro, y lo que el libro argumenta con cuidado, es que lo que está sucediendo es que hay un cambio tecnológico muy importante, que por primera vez está automatizando las habilidades intelectuales y no solo las manuales, que dan empleo a mucha gente, y eso está creando, eso junto con la desigualdad salarial, etcétera, está creando una ansiedad que el populismo explota hablando del regreso a la tribu, ¿no? Cuando la gente está ansiosa, pues lo que la gente quiere es estar en su tribu, poner fronteras y que le protejan en vez de salir adelante con confianza. Y lo que un contraataque liberal necesita es decir, oye, aquí hay que tener esperanza, hay mucho que podemos hacer, hay mucho bueno que construir, hay que luchar en el campo de las emociones, contraponiendo emociones positivas a estas emociones negativas de las que abusa los populismos, y hay que construir en vez de destruir. ¿Y eso cómo se puede hacer? Y se lo pregunta a usted precisamente, que es cabeza de lista de Ciudadanos a las elecciones europeas del próximo 26 de mayo. ¿Cómo se puede evitar esa especie de lo que usted también considera vuelta a los años 30 del siglo pasado? ¿Por qué ese empeño de Europa de volver a esos tiempos tan duros? Pues sí, ese empeño de destruir todo lo que hemos alcanzado. Cuando hay una ansiedad, esa respuesta, un poco de darle el puñetazo a la mesa y tirarlo todo a la basura, pues es una respuesta que la gente puede ver como la única que tiene, pero lo que hay que hacer es dar soluciones. Hay que reconstruir un Estado y una Europa eficiente que realmente sea capaz de implementar las soluciones que hace falta dar los problemas. Hay que cambiar las políticas económicas, luchar contra la concentración del poder del mercado de las grandes empresas, hay que luchar contra la desigualdad salarial y hay que luchar por crear un terreno de juego en el que la clase media se pueda formar, pueda siempre adaptarse a los cambios, les ayudemos con una mochila de formación, con dinero para que siempre pueda haber dinero para formarse y para que los trabajadores también siempre tengan oportunidades y todos disfrutemos en un estado de bienestar reformado, todos disfrutemos de este cambio que sea bueno para todos. Usted que conoce Europa y que conoce los populismos, de los que también habla en este libro, le pregunto por un fenómeno más cercano. ¿Vox es un movimiento similar al Frente Nacional francés o algún otro fenómeno de la ultraderecha europea, o es algo más exclusivo de aquí, de España? Bueno, tiene en el tema europeo, que es el tema sobre el que usted me pregunta y que a mí me concierne, en el tema europeo tiene claramente un lenguaje anti-europeo, un lenguaje que le acerca a Le Pen, etcétera, pues habla de los burócratas europeos que quieren globalistas, que quieren imponer el superestado, etcétera, un lenguaje muy anti-europeo y que conduce, en caso de ganar en esas elecciones europeas escaños, etcétera, conduce sin ninguna duda que haya una mayoría o que haya un grupo en Europa, el Parlamento Europeo, euroescéptico, que pueda poner muchos obstáculos a lo que Europa tiene que ir decidiendo y en ese sentido esos obstáculos terminan llevando a que Europa no pueda seguir. O sea, realmente puede haber una crisis existencial para Europa si todos estos antieuropeos se unen. ¿Les puede hacer daño a ustedes esa foto del domingo? Estamos viendo ahora imágenes donde veíamos precisamente a los líderes de Ciudadanos compartiendo escenario con los líderes de Vox. Yo creo que es una anécdota. El domingo salió mucha gente en Madrid, 200.000 personas o más, a decirle al señor Sánchez que ya estaba bien de cesiones, ya estaba bien de una negociación absurda, que es una huida hacia adelante, hacia la nada en estos pactos con los separatistas, y que España lo que necesita es una cosa muy diferente. España lo que necesita es empezar por elecciones, un gobierno serio, un gobierno que realmente quiera unir a los españoles en vez de dividirlos, que no pacte con los que quieran acabar con España, y en ese contexto yo creo que la foto no es más que una anécdota. Por cierto, pensando en esas elecciones europeas, usted que va a ser cabeza de la lista de Ciudadanos,
no nos apasionan en exceso esas elecciones a los españoles. Estas, después del Brexit, ¿qué van a tener de relevante, de especial? Yo creo que al contrario, yo creo que estas elecciones europeas sí que van a movilizar a la gente y sí que les van a interesar a los españoles. Y la razón es que Europa ahora hay una decisión. En el pasado era, bueno, más o menos, los socialdemócratas, los populares, los liberales, todos querían Europa, etc. Y ahora tenemos realmente una crisis en la que los populistas de izquierdas y de derechas quieren acabar con Europa. Recuerden, por ejemplo, el voto de condena a Maduro en el Parlamento Europeo reciente. Votaron en contra de ese voto Esquerra Republicana, Podemos, los Le Pen, etcétera. Son todos populistas. Esa alianza populista realmente busca derrotar a Europa y en estas elecciones europeas hay que decirle a la gente, hay mucho en juego y yo espero que eso lo vean como una cosa en la que hay que participar, es crucial. Quiero volver a España para preguntarle por lo que ocurrió ayer en el Congreso de los Diputados. El fin de la legislatura parece que se acelera después de que el Congreso tirara o tumbara los presupuestos de Pedro Sánchez. El debate de las enmiendas a la totalidad ha venido marcado más por la situación política, es verdad, que por los números. Pero usted llegó a decir que los presupuestos generales del Estado se basaban en mentiras. Como economista le pregunto, ¿le reconforta que no hayan salido adelante? Sí, la mentira, porque yo siempre que digo una cosa la digo con pruebas, es que el Gobierno ha usado 13 meses de presupuesto de IVA para pagar 12 meses de gasto. O sea, 13 meses de ingresos, ¿cómo no van a cubrir 12 meses de gasto? Pero claro, así cualquiera, que decir, cualquier familia que haga años de 13 meses, pues consigue pagar los 12 meses de gasto. Y eso no es de ninguna manera un presupuesto que tenga ningún sentido. A mí me parece que ese presupuesto era malo para España, creo que es bueno que no esté, pero es malo para España que no haya presupuestos. España necesita un presupuesto, pero un presupuesto coherente, negociado con fuerzas constitucionalistas y fuerzas que quieren, y esto es lo crucial, que quieren que España salga adelante. O sea, aquí lo extraño de estos apoyos que busca el señor Sánchez es que está negociando con gente que quieren que España vaya mal, que quieren que España se rompa, que quieren que España se hunda. Y con esa gente, evidentemente, nunca vamos a poder tener unos presupuestos que sean buenos para España. Pero no sé si se dará el caso. ¿Cree que si al final se puede repetir después de las elecciones, se celebren cuando se celebren, el acuerdo al que ha llegado Pedro Sánchez con Podemos y con los independentistas, intentará recuperar esos presupuestos que ayer fueron tumbados en el Congreso? Me temo que intentará recuperar ese acuerdo y me temo que eso sería gravísimo para España. O sea, el que el señor Sánchez se apoye en la gente que quiere acabar con España para gobernar me parece trágico para España, me parece verdaderamente peligroso, sinceramente. ¿Está siguiendo, por cierto, el juicio contra los líderes independentistas? No, la verdad es que me está pillando en la carretera y no. Me está pillando haciendo muchas otras cosas. Bueno, pues ellos intentan dar el meeting en vez de ir a la cuestión, que se ha vulnerado el Código Penal, que se aprobó además ese delito de rebelión con votos de PNV y de Convergencia, se ha vulnerado o no se ha vulnerado, y eso yo creo que esa cuestión. Ha habido un momento en el que en España se ha aprobado una ley que se suponía, el Parlamento catalán decía, que era superior a la Constitución y al Estatuto de Cataluña. Eso es lo que ha hecho el Parlamento catalán. Y luego se ha usado la policía catalana para defender esta nueva legalidad. Eso es la definición de que es un golpe de Estado, y eso es lo que se discute en este tribunal. Don Luis Garicano, responsable del área económica y de empleo de Ciudadanos, y estos días está presentando, como les digo, su libro El contraataque liberal. Hoy ha sido en Salamanca, el próximo sábado será más cerca de donde estamos nosotros, aquí en Valladolid, en la librería Oretum. Gracias por acompañarnos esta noche en el tiempo de entrevista. Buenas noches. Gracias y buenas noches. Nosotros aquí tenemos que hacer un pequeño paréntesis para la publicidad. Tenemos todavía que dar la bienvenida a los tertulianos para analizar con ellos lo que ha dado de sí este otro día, intenso jueves. Hasta ahora.